Uno, justo a tiempo. Hoy nos convoca, como cada día, creo que siempre los miércoles comenzamos por física, los miércoles de la tarde, la física. Sigue. Miren, se fijaron, hay un error aquí. La unidad de una célula es electricidad. Siempre será la misma, de hecho es la única unidad de física para octavo. ¿Ya? Así que vamos lentamente como hasta ahora. En primero, sí, en primero medio se pasa la unidad de electricidad también. Así que esto lo servirá. En biología también, en primero medio se pasa célula y en química tabla periódica. Así que estamos excelentes con los contenidos de octavo y con los de primero medio. Ya queridos, vamos a seguir comparando los circuitos eléctricos en serie y en paralelo. Más que nada ejercicios. De hecho, si se fijaron arriba dice clase 1 y 2, porque son solo ejercicios a continuación. Y a medida que vayamos resolviendo, ya ahí cortamos la primera y la segunda clase. Primera pregunta. He aquí 4 circuitos. Veo circuitos series, veo circuitos paralelos. ¿Qué más veo? Veo resistencias, específicamente ampolletas. Recuerden que el círculo con la X en el centro representa una ampolleta. Veo fuentes de poder, que en el circuito se dibuja una línea grande y una más cortita. Y veo conectores, que son las líneas, que en realidad son cables, los materiales conductores de la corriente eléctrica. Y veo interruptor. Veo interruptores abiertos, interruptores cerrados, dependiendo de la patita, si sigue una misma línea o un mismo camino eléctrico. Ya, primer caso. Un alumno de octavo básico construye estos 4 circuitos eléctricos. Miren, construyó súper motivado el alumno, pero solamente uno de ellos encendieron las polletas. En uno de ellos. ¿Cuál de estos 4? Lo voy a acercar un poquito. Circuito 1, 2, 3 o 4 y fundamente su respuesta. Uno puede pensar que es fácil con esos materiales de circuito eléctrico escolar. Une cosas y listo y enciende. Y no, pues. ¿Cuál es el circuito que funciona aquí? Pregunta de pensar. Hablen de a uno. No escucho, se me fue el audio. Escríbame en el chat. Del 1 al 4. ¿Cuál o cuáles? También puede haber más de uno. Pregunta tramposa. Y Maika me dice que el 2. ¿Qué dice el público? Les comenté ya que durante las clases, como se dijo por ahí que algunas personas tímidas no quieren hablar, les da vergüenza preguntar, yo voy a dejar mi correo abierto, si es que no quiere hacerme una pregunta que aparezca en el chat, eh, yo leo el correo y la contestamos en vivo y en directo. Ya, ¿qué me dicen? Analicen todos los componentes del circuito. Qué mudos. Cri, cri. Me dicen que el 3, el que sí funciona. Vamos a ver. Descartando.
¿Será el circuito número 1? Fíjense, tiene las ampolletas. Aquí abajo está el interruptor cerrado, o sea, está pasando corriente, tiene la fuente de poder. Pero aquí arriba, zoom, de las ampolletas o las resistencias, está cortado el camino, o sea, el cable. Hay una fuga de corriente eléctrica ahí. Si esto fuera verdad, sería peligroso. Alguien toca ahí, o si está cerca de un material conductor. Así que la 1 no es. ¿Alguien quiere entrar a clases? Permitir. Avanzo. Número 2. ¿Será posible? Circuito número 2. La respuesta es no. ¿Y por qué no? Me dicen 3 en el chat. El 2 no es porque este circuito está abierto. Abajo está el interruptor. El interruptor puede ser un botón, puede ser hasta un clip, pero es algo que cierra o permite el paso de corriente. Así que el 2 no es. ¿Será el 3? Me dijeron la mayoría que el 3, así que pasó al 4. Pasa lo mismo que en el circuito 1. Es el mismo. No es el 4. Entonces la respuesta correcta es circuito 3. Aquí encienden ambas ampolletas. Me gustaría hacer esto en la realidad. Bien. ¿Todos de acuerdo? Lo mismo pasa en el 4. Ahí está sobre las ampolletas, está cortado el conductor o el cable. Entonces hay fuga de corriente eléctrica. No alcanza a energizar la ampolleta para transformar la energía eléctrica en energía lumínica. Número 2. Ahora una alumna del mismo curso, en canto este octavo, debe realizar un circuito eléctrico con los siguientes componentes. 2 resistencias, una pila, o sea, fuente de poder, y un interruptor, uno que abre y cierra, que permita o corte el paso de la corriente. ¿Cuál de los esquemas debe diseñar? Nuevamente dice aquí 2 resistencias, pero están representadas las ampolletas con el círculo y la X, porque las ampolletas son una resistencia. Se oponen al paso de la corriente, aunque aprovechan y la transforman en otra cosa, que es luz. A, B, C o D. Me dicen por interno que la letra, la resistencia son lo acabo de decir, las ampolletas. Ahora una resistencia también podría ser un motor que gire, otro elemento resistencia es que impide el paso de la corriente. Pero no solamente lo impide, sino que lo transforma en otra cosa. Las ampolletas lo transforman en luz. Un pequeño motor, como el de los autitos de juguete, lo puede transformar en movimiento. Un ventilador lo transforma en energía eólica, etc. Me dicen por interno que la A, C, A. 2 resistencias, una pila, un interruptor. Voy de atrás hacia adelante ahora. Dice que tiene que tener un interruptor, entonces la D no es porque no hay interruptor en ninguna parte. Aquí simbolizado por 2 esferas y una línea que los une o separa. Respecto a lo mismo, no es la B. ¿Se fijaron que está desordenada las letras? No es la B porque tiene 2 interruptores y las instrucciones decían 1. Puede ser A, puede ser B. Pero la diferencia es que decía una resistencia, perdón, 2 resistencias y ahí la segunda tiene solamente una ampolleta aquí, el círculo con la X, o sea, es la letra A. Correcta la respuesta. Entonces, 2 resistencias, que son ampolletas, una pila, aquí o fuente de poder, y un interruptor. Está abierto, pero no decía que el interruptor debía estar en ese momento abierto. Este es el esquema para hacer el futuro circuito.
Pregunta, ¿este circuito está en serie o en paralelo desde el ejercicio 2? Me gusta cuando se responden sus dudas mutuamente. No sé qué pasa aquí cuando escriben en el chat, no escucho el sonido, por eso no estoy mirando al instante. Ya, el circuito A, el elegido, ¿está conectado en serie o en paralelo? Correcto, Martín, en serie. Y el circuito 3 del ejercicio anterior, el que sí encendieron las ampolletas. ¿Serie o paralelo? École, ese está paralelo. Tiene dos caminos. Avanzo. Dibuja un esquema, aquí está, que represente la conexión en serie. Oh, no, este no es. De tres ampolletas, cuyas resistencias, los voy a bajar esto. Ahí está. 7 ohm, 4 ohm y 3 ohm. Ya, circuito en serie. Voy a subir un poquito para soplar. Martín dijo que el circuito A, estaba en serie. Me caí, perdón. O sea, no yo, del sistema. Pero volví. Ya, siguió siendo grabado. Voy a volver a presentar pantalla. Tan, tan, tan. Chascarros de la profesora de ciencias. Volvamos, nunca pasó. Voy a editar el video en esta parte, lo voy a cortar. Ya, es para darles tiempo mientras ustedes construyan su circuito serie con tres resistencias de 7, 4 y 3 amperes cada uno. ¿Me creen? No me creen. Ya, aquí tengo uno. Ahora usted puede pensar, profe, yo lo hice de otra forma, lo hice como el de arriba y puse las tres en una sola línea vertical, ningún problema. Lo hice en una sola línea horizontal, tampoco problema. Lo puse así en este sentido, da lo mismo. El único requisito es que como está en serie, tienen que seguir un solo camino, una sola línea, un solo cable. Y eso define a un circuito en serie. Entonces, las resistencias las dibujo aquí como estas líneas, o las puedo dibujar igual que arriba en el círculo con la X. La 1 tiene 7 ohm, la 2 tiene 4. Siempre van a ser números pequeños, la de los datos, y no, en lo posible, no decimales, para que no tengan que hacer tanto cálculo, si no es clase de matemática. ¿Sí? ¿Tienen lo mismo? Si alguien quiere mostrarme su circuito, no problem. Nada en el chat. Listo. Esa era la parte uno. Parte 2. Calcula la resistencia total o equivalente de un circuito. Aquí los dejaré solos esta vez. No pienso darles la fórmula. Necesitan calcular RT, que es la resistencia total, o R,
Ay, equivalente, que es exactamente lo mismo. Es la misma medida, la misma fórmula, solamente con distinto nombre. ¿Para qué? Para confundir a los alumnos. No, mentira. De repente cuando se hacen traducciones de un idioma a otro, cambian los nombres, pero es lo mismo. Y esta resistencia total o equivalente tiene una fórmula que es de un tipo para el circuito serie y de otro para el circuito paralelo. ¿Recuerdan? Voy a decir la palabra mágica. Décima. ¿Alguien recuerda entonces cómo se calculaba la resistencia? Para soplarles un poquito, el circuito serie podríamos decir que para construirlo, incluso para dibujarlo, es un poco más simple, más fácil. Lo mismo la fórmula es un poquito más simple de calcular en el circuito serie. ¿Cómo se calculaba? Ya dije que no les iba a decir. Hay dos opciones. Sumo o utilizo fracciones. ¿Cuál eligen? Tengo R1, R2 y R3. Se suma, sumando, sumando. Muchas gracias, estimados. Y ve que funcionó la palabra mágica. Sumo R1, R2 y R3. O sea, sumo 7, 4 y 3. Números sencillos. Resultado final. ¿Cuál es la resistencia total o equivalente para este circuito? Fíjense, me dicen. Correcta la respuesta. ¿Qué más? Fíjense que 15 volts, 15 segundos, 15 newton, 15. No sé Sí, por qué en una sale 7 4 más 4 7 más 4 más 3. verdad, toda la razón del mundo, yo me equivoqué. Ah, y Yo fui. Entonces la suma no daba. Sí, fue la suma que lo copié mal. En el enunciado dice 743 en el esquema 743 y abajo en la suma me equivoqué. 7 4 y 3. Entonces son 14 que home, no olvidar unidad de medida. Esta letra media extraña que significa omega. ¿Sí? Para quien andaba un poquito perdidos, a ver, esta era la fórmula, R1 más R2 más R3. La otra opción era sus inversos, 1 partido por R1 sumado con 1 partido por R2 sumado con 1 partido por R3. Pero esta fórmula de abajo con fracción no sirve para el circuito serie, sino que es para el circuito paralelo. Lo pueden poner por ahí, de apunte. 14 home, entonces, ¿me creen? Déjenme. ¿Sí? ¿Todos tenemos lo mismo?
¿Dudas? Como les decía, el dossier 5 es un ejercicio de lo que habíamos estado viendo anteriormente de circuitos. Ese sí del chat es que sí están de acuerdo o sí hay dudas. Avanzo, ¿qué nos queda? Una página de ejercicio todavía. Último ejercicio de hoy. Esta parte, lo siguiente lo vamos a dejar para la otra clase. Aquí hablo de intensidad de corriente. Amperes. Primero que hago yo, anotar mis datos. Pero primero voy a anotar este dato que obtuve acá arriba, la resistencia total o resistencia equivalente. Resistencia total es 14 ohm. La intensidad de corriente es de 0,5 amperes. Lo único que he hecho hasta aquí es traspasar datos, traspasar la resistencia de arriba y la intensidad que me dan en el enunciado al principio. ¿Cuál será el valor de B? B es mi incógnita, signo de interrogación. Ya, ¿cuál es el valor? Me niego a darle la fórmula de nuevo. ¿Alguien se acordará? Vimos en el dossier anterior un triángulo, ¿recuerdan? En cada esquina del triángulo tenían que agregar una de estas tres letras y así las podían multiplicar o dividir, ¿no? A ver, chat. Ya, les doy el triángulo. Tomo un triángulo, lo dividí en cada una de sus esquinas, pongo una letra. B, I, R. Diferencia de potencial, intensidad de corriente y resistencia. Eso simboliza. ¿Cómo saber si qué utilizar? ¿Multiplicar o dividir? Me lo indican las líneas que las separan. Elijo una. Si quiero calcular esta, hago lo que me dice la otra operación. Ejemplo, si quiero calcular I, B lo divido con R. Si quiero calcular R, B lo divido por I. Y si quiero calcular B, ¿qué hago? Cri, cri. ¿Hay alguien ahí? Y multiplicado por R. Y el resultado es, voy a hacerlo abajo. Ya tengo la fórmula. Para calcular B necesito multiplicar I y también R, que tengo de los datos y del ejercicio anterior, porque es el mismo circuito. Reemplazo entonces. B es lo que quiero obtener. Y reemplazo, que es 0,5 o 5, y R lo reemplazo, que es 14. Yo lo hago hacia abajo por un asunto de orden mental, pero si a ustedes les resulta más fácil hacia el lado, no es problema. Aquí es donde a veces asusta un poquito la física porque usa como herramienta harta matemática. 0,5 por 7, perdón, por 14 es 7, ¿o no?
¿7 qué? Como que quedó muy solito este 7 aquí, le falta algo, como apellido, compañía. Estoy calculando B. Entonces, tengo que poner la unidad de medida, que es una B corta, volt. Está en inglés, voltios, si lo quiere en español, cualquiera de los dos. Respuesta, el valor de B es 7 voltios. O sea, ¿qué significa eso en la práctica? Subo al circuito anterior. Para este circuito, habían tres ampolletas, R1, R2 y R3, pero las tres no eran iguales. Una era de 7, otra de 4 y otra de 3 ohm de resistencia. Y esta fuente de poder era de 7 volts, o sea, una batería. Parece que las baterías son de 7 volts. Me refiero a las baterías estas cuadradas pequeñas que se ponen en algunos juguetes o en los walkie-talkie. Bien, ¿de acuerdo? ¿Me creen? ¿No me creen? Importante este triángulo, chiquillos. Les pedí ahora en esta unidad y hasta el infinito. Enseñanza media, universidad, no sé, instituto.